Un nuevo día comienza con sus retos y oportunidades. La vida nos enfrenta constantemente a tiempos de decisión, pero hoy se presenta una nueva alternativa para corazones que buscan. AMEC Casa de Alabanza presenta Reflexiones de Esperanza. Palabras de aliento para nuestro diario vivir. Con el pastor Misraim Esquilín. Dios te bendiga, te habla tu hermano y amigo el pastor Misraim Esquilín, pastor rector de la iglesia AMEC Casa de Alabanza, una iglesia de presencia que está localizada en el 109 de la calle Palmera en el pueblo de Canóvanas. Y como todos los viernes estamos a través de este púlpito radial para llevarte 45 minutos de esperanza. Esa esperanza que no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos ha sido dado. Y esta mañana te adelanto que tenemos que hacer un paréntesis en nuestras reflexiones acerca del libro de Ezequiel para tratar un poquito con el tema del dolor. Hemos estado, como dicen los muchachos que utilizan los textos bíblicos para explicar la vida, hemos estado transitando valles de lágrimas con alguna frecuencia durante las últimas horas en todo Puerto Rico y en algunos lugares del mundo también. Y en el plano personal de la iglesia hemos estado atravesando también algunas situaciones un poco difíciles de manejar. La gracia del Señor nos ha sostenido hasta aquí, pero hemos creído pertinente, creo que es muy necesario, el que se pueda recibir una palabra que nos oriente cómo nosotros tratamos este asunto del dolor, particularmente los dolores que vienen de centro. Como dice el escritor del libro de Eclesiastés en el capítulo 8, y voy a leer la versión nueva internacional porque como que lo explica mejor. En la tierra suceden cosas absurdas, pues hay hombres justos a quienes les va como si fueran malvados, y hay malvados a quienes les va como si fuesen justos. Y yo digo que esto también es absurdo. Cuando uno lee esto con los ojos regulares, normales del camino, uno se da cuenta de que constantemente estamos expuestos a situaciones que no tienen ningún tipo de explicación, que producen dolores físicos, dolores mentales, dolores espirituales, y que tenemos que ir a la palabra del Señor y a la presencia del Espíritu de Dios para poder manejarlos correctamente. 751-6318, 751-6318, esa es la línea de esperanza esta mañana, como la llaman en la iglesia, la jefa del área de comunicaciones, la que coordina todo lo que tiene que ver con la gente que viene a los teléfonos y a contestar llamadas, es la que está hoy a cargo de este trabajo, así que llama a nuestra querida hermana Mari Sotomayor con tiempo para que pueda atenderte con responsabilidad, pueda orar contigo, pueda orar por ti. Ella es parte del cuerpo de diáconos de nuestra casa, una mujer del corazón del rollo de la iglesia. Y lo que esto significa es que cuando ella abra las ventanas de los cielos, tú sabes que el Dios de las alturas va a estar descendiendo sobre ti y sobre los tuyos. Pero llámanos con tiempo para atenderte como es necesario hacerlo. Y recuerda que si no tienes un lugar donde adorar a Dios con regularidad, un lugar donde congregarte este fin de semana, nuestra iglesia abre las puertas el domingo a las 8 y a las 11:30 de la mañana, para poder asegurar que juntos celebremos la presencia de Dios y escuchemos su palabra. Antes de los bumpers conseguidos, que conocemos forman parte de este programa, una palabra de aliento a nuestro querido hermano Fernando Pérez. Esta mañana recibió la noticia de que su querido hermano Víctor se había ido con el Señor. Una palabra también de esperanza a don Daniel Fuentes, a su esposa, a su hijo Dani, a Madeline, por la irreparable pérdida de nuestra querida hermana Marilis, que se fue con el Señor también esta semana. Anuncio oficialmente que estamos dependiendo de la celeridad de los procesos de donación en Centro Médico. Amarilis estaba clasificada como donante y hasta que ese proceso no se termine, las agencias que tienen que tomar parte, funerarias y demás, no pueden hacerse cargo de los restos mortales de esta amada sierva, y hasta que eso no suceda, entonces no podemos establecer cuál es la fecha exacta, el momento exacto en que estaremos celebrando los servicios para bendecir a Dios por la vida de Amarilis y celebrar su memoria. Así que manténgase en sintonía con la experiencia de la iglesia. El 256-3331, 256-3331 es una línea donde usted puede llamar en cualquier momento para que hermanos y hermanas de la iglesia le puedan dar más información según van cambiando los muñequitos, como decimos en Puerto Rico. La canción que vas a escuchar es una canción que ha formado parte del corazón de la vida de la iglesia en Hispanoamérica, porque si una verdad ha sido fundamental en todos los procesos que han lastimado el corazón de los hombres y de las mujeres que servimos al Señor, es que solo su gracia nos ha sostenido. Mantente en sintonía con nosotros. Reflexiones de esperanza.
continúa. Melodías que inspiran, versos del alma, una página musical. He pasado por el valle de la muerte y al gritar tu nombre vuelvo a renacer. Me he sentado a la sombra del olvido, mas tu luz radiante me hace comprender que soy la justicia de Dios, que mi cautividad quitó. Caerán 1000 a mi diestra, mas sigo confiado, no me tocarán. Pues mi fe no está basada ni en los comentarios, ni en el que dirán. Él me ha hecho vencedor y a su diestra me sentó. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, que aun en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. No importa lo que digan, no importa lo que hagan, nada me detendrá. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido. Tú me has hecho comprender que no tengo que temer, que mi fe es suficiente y venceré. Solo tu gracia me ha sostenido, solo tu gracia me ha sostenido, que aun en mi debilidad tu poder se hace más fuerte y tu gracia es el poder que me sostiene. Regresamos a este púlpito radial y la pregunta que ha estado pululando en la mente de mucha gente durante estas últimas semanas. Y en esta semana más que nunca antes, creo, ¿cómo es posible que gente buena le pasen cosas malas? ¿Y cómo es posible que gente que uno considera que no se ha portado bien caminen por ahí campeando por su respeto como si nada hubiese pasado? Esa es la pregunta que hace 3000 años se hace el escritor de Eclesiastés. La edición que se termina en Babilonia, ya en el siglo VI, lo recoge con la misma gracia que los comentaristas anteriores. Una de las grandes preguntas que se hace este escritor de sabiduría es precisamente esa. En la tierra suceden cosas que parecen absurdas. Verso 14 del capítulo 8. Hay gente que son justos y les va como si fuesen malvados. Y hay malvados a quienes les va como si fuesen justos. Y yo digo que esto también es absurdo.
Cuando la Biblia presenta esto, no lo presenta haciendo un reto a la misericordia, a la soberanía de Dios, sino como un espacio para que nosotros entendamos que Dios conoce que esas preguntas son válidas y que nosotros no las vamos a formular porque somos seres pensantes. De buenas a primera aparece un fulano cuyo nombre yo no voy a mencionar porque creo que hay que ponerse de acuerdo en que los medios de comunicación no le den publicidad a estos nombres y a estas personas para que de alguna manera podamos acabar con los copycats que hay en el camino tratando de imitar estos comportamientos. Este muchacho llega a una universidad y a todo el que le pregunta, ¿eres cristiano? Si le contesta que sí, le pega un tiro en la cabeza. Y si no eres cristiano, pues el tiro es al cuerpo, el disparo es al cuerpo para asegurarse de que de alguna manera pueda sobrevivir. Y más terrible aún cuando el presidente de Estados Unidos toma esta noticia, le es más importante hablar del control de armas que de hablar de un crimen por cuestión religiosa. El mismo presidente que no se atreve a mencionar a los musulmanes radicales como extremistas, no tampoco menciona que a los cristianos en Estados Unidos en el siglo XXI los están matando por causa de su fe. Usted escucha las noticias y escucha que un hombre importante en la vida del país, un hombre bueno, yo lo conozco y es un hombre que yo tengo que dar fe, que es un hombre bueno como el licenciado Héctor Ferrer, tiene que anunciarle al país que tiene cáncer de esófago. Y uno siente esa sacudida. Lo mismo sucede en la experiencia de Keila Hernández y otros tantos como los que yo he mencionado al principio de este programa, particularmente en nuestra iglesia. ¿Dónde está Dios cuando mi hija, como me decía una hermana esperando en centro médico la semana pasada, mi hija tiene un coágulo de sangre en la ganglia basal y llevan 12 horas interviniéndola para ver si le dan calidad de vida? Esta mujer pedía oración y uno en sus adentros se preguntaba, ¿Dios está permitiendo esto porque está pasando? ¿Qué propósito tiene? Las preguntas son muchas. Uno va a la experiencia filosófica y se encuentra que gigantes como Voltaire le dieron la vuelta al mundo preguntándose qué clase de Dios es el que nosotros tenemos y le servimos cuando permite que estas cosas sucedan. Y claro está, él se formuló unas posiciones que yo no comparto. Porque en un momento dado se le ocurrió decir, posiblemente es que es todopoderoso y no es bueno, que puede todas las cosas y no es bueno. Y la otra posición, y esto lo esgrime Cándido en su libro Cándido y el optimista, de Jacques Voltaire, decía él, posiblemente es que es bueno y no es todopoderoso. La respuesta de la palabra es que Dios es todopoderoso y es bueno. Y que de muchas maneras nos permite que nosotros entremos a las experiencias, a las dimensiones de dolor, para que nosotros podamos adquirir unas herramientas poderosas de las cuales yo quiero hablar en los minutos que me queda de esta reflexión. Para empezar, yo tengo que decir que Dios no es el autor del dolor ni del sufrimiento. Y eso tiene que estar meridianamente claro en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios creó un hombre perfecto, un ser humano perfecto, en un ambiente perfecto. Y ese ser humano, nosotros decidimos rebelarnos y dañar el ambiente romántico, la ecuación balanceada que Dios había preparado para todos nosotros. O sea que el dolor y el sufrimiento son consecuencias directas de un mundo que se ha caído. Son producto del pecado. Te dirá, pero hay un montón de cosas que son causas fortuitas. Mire, la Biblia nos presenta a nosotros muchas tesis de dolor y en algunas ocasiones nos dice que el dolor es un misterio que nosotros no podemos entender. Eso lo dice Job en sus últimos capítulos y en la carta a los tesalonicenses también el apóstol Pablo lo presenta. Pero el grueso de nuestros dolores son el producto, el resultado directo de nuestras malas acciones. Y la versión original del capítulo 5 y versos 7 y 8 del libro de Job así lo recoge. Reina Valera dice que nosotros nacemos para la aflicción y se equivocó en la traducción. Porque el texto hebreo dice que nosotros provocamos la aflicción. Repito, capítulo 5, versos 7 y 8 del libro de Job, el texto original, y usted lo ve así en Dios Habla Hoy y en otras traducciones, no es que nosotros nacemos para la aflicción, sino que nosotros provocamos el dolor. Pero, ¿qué quiere el Señor a través del dolor? ¿Cómo lo va a usar? Porque a pesar de que Él no lo ha creado, Él va a usarlo y se va a asegurar de que de alguna manera pueda convertirse en una herramienta, en un instrumento poderoso a favor nuestro. Lo primero que Dios va a tratar de conseguir es que nosotros nos parezcamos a Cristo Jesús. Cuando usted busca qué es lo que realmente está predestinado en la palabra, en el capítulo 8 y verso 29 de la carta a los Romanos, allí lo que dice es que lo que está predestinado es que nosotros nos parezcamos a Jesús, que lleguemos a parecernos a Jesús. Y en muchas ocasiones las ecuaciones para que esto sea posible tienen tantas experiencias de bendición como experiencias difíciles para manejar, particularmente aquellas que nosotros no podemos entender, que traspasan nuestra razón. Recuerde que el propósito de Dios no es que usted
sea feliz aquí en la tierra. El propósito de Dios es que usted se pueda vestir de eternidad y alcance la eternidad en los cielos. Y la meta última en la que la felicidad está inmersa y está insertada es que usted sea santo como Dios es santo. Y este propósito en esta primera parte de la eternidad, cuando estamos en este planeta, está marcado por un montón de sinsabores que nosotros mismos hemos provocado o que otras personas alrededor nuestro han provocado. ¿Qué hace el Señor? C.S. Lewis decía que cuando las cosas caminan bien, Dios me susurra, le habla a mi conciencia como si fuese un silbo apacible. Pero cuando estoy en camino, en camisas de 11 varas, que está apretando el valle de sombra de muerte, C.S. Lewis decía, Dios grita allí porque Él quiere que yo pueda escucharlo y que sepa que es Él el que me está hablando. Así que una de las cosas que él mencionaba es que el dolor puede ser un altoparlante en las manos de Dios. Sucede físicamente, de momento te encuentras que estás tocando una plancha encendida, un carbón encendido, una estufa que se ha encendido y la capacidad para sentir dolores es la que te dice, saca el dedo de ahí. Si esa fuente no estuviese en ese lugar, tú y yo podríamos perder esa extremidad por mantenerla demasiado tiempo acercada a un lugar y a una fuente que puede destruirnos. Ahora, en muchas ocasiones debemos entender que Dios va a usar el dolor para protegernos de nosotros mismos. El apóstol Pablo en su carta a los Corintios, en el capítulo 12, en el verso 7, decía, y que para que la grandeza de las revelaciones no me saltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Esto es un detalle que tú y yo tenemos que considerar con mucho cuidado, porque cuando el apóstol Pablo está hablando en la experiencia de 2 de Corintios 12 acerca de sus debilidades, no está hablando de áreas en las cuales él no tiene fuerzas o en las que le puede fallar al Señor. La palabra que se traduce como debilidad en 2 de Corintios 12 es astenea y significa enfermedad. Y él está diciendo que él fue delante del Señor a decirle, yo tengo una enfermedad y yo quiero que tú me quites esta enfermedad de encima, me quites este dolor. Y él dice en ese verso 7 que esa enfermedad Dios se la dio para que las revelaciones que Dios le había dado no lo inflaran, no le hincharan el pecho, ni lo pusieran como una persona arrogante que desmedidamente pensara sobremanera sobre él mismo. Y él lo dice con una fuerza extraordinaria. Fui delante del Señor y le dije al Señor, quítame esto. Y me dijo, bástate mi gracia, yo quiero que tú estés enfermo, porque mi poder se va a manifestar mejor en ese proceso de enfermedad que tú tienes, que Reina Valera traduce como debilidad. Pablo está diciendo que entonces esa enfermedad, ese dolor, lo estaba protegiendo a él de él mismo. Lo estaba protegiendo de reacciones en las cuales él no debía entrar porque podía poner en riesgo su carácter, su vida en el Señor. Pero hay mucho más. Uno va a la palabra del Señor y uno se encuentra, y esto voy a citar a Santiago capítulo 1, que Dios puede utilizar el dolor para fortalecer mi carácter. Dios puede utilizar los dolores para fortalecer nuestro carácter. Ese capítulo 1 de la carta de Santiago es una piedra en un zapato, yo lo tengo que decir así, es bien difícil, porque habla de cosas que a mí no me gusta manejar, pero son realidades de la vida. Yo leo esto en Reina Valera porque es la palabra que yo leía desde pequeño y es la que yo aprendí y es la que yo cito cuando estoy predicando. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esa es una expresión que si usted no la entiende en el espíritu, usted cree que quien le está diciendo debe estar loco. Gócese cuando tenga problemas. Gócese cuando le vaya mal. Gócese cuando los zapatitos aprietan y las medias dan calor. Eso es lo que dice eso en puertorriqueño. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Si Dios permite que tú seas probado, lo que te está diciendo es, estoy tratando de producir en ti upomene, capacidad para batallar contra todas las cosas que son tus enemigos. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Para que tengamos teleios, dirección, y para que a nosotros no nos falte cosa alguna. El que escribe esta carta está diciendo, Dios tiene que perfeccionar tu carácter y para eso, en muchas ocasiones, tiene que permitir que los resultados, los malos resultados de nuestras acciones o las acciones de otros, aún las cosas fortuitas, se metan en el camino para que nosotros podamos desarrollar perfección y cabalidad. Pesa, ¿verdad? Es difícil porque a mí me gustaría que me enseñaran en un salón de clase con una tiza y un borrador, escribiendo en una pizarra y que me digan, repite conmigo, 2 más 2 son 4. Pero la realidad es que la vida no funciona así. Nos ponen a nosotros contra la pared y nos dicen más. No solamente que Dios puede utilizar el dolor para fortalecer nuestro carácter. Dios puede utilizar el dolor para fortalecer nuestra fe.
Primera de Pedro capítulo 1, y el verso es el verso 7. Voy a leer de Dios habla hoy porque esto hay que entenderlo en el idioma de la calle que nosotros hablamos. Primera de Pedro 1:7 dice, porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Lo voy a leer otra vez porque esto asusta. Primera de Pedro 1:7 y estoy en la versión de Dios habla hoy. Porque la fe de ustedes es como el oro. Su calidad debe ser probada por medio del fuego. La fe que resiste la prueba vale mucho más que el oro, el cual se puede destruir. De manera que la fe de ustedes, al ser así probada, merecerá aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo aparezca. Permítame ir resumiendo desde ahora porque esto se está complicando y yo no quiero que usted pierda la pista de lo que hemos estado trabajando. En primer lugar, hemos dicho que Dios no causa los dolores. Dios creó esto perfecto y nosotros lo dañamos. En segundo lugar, hemos dicho que en medio de todo lo que está sucediendo, aún aquello que Dios no ha creado, Dios en su infinita gracia y soberanía lo va a utilizar para cumplir el propósito último que tiene que desarrollar en nosotros, que es que Cristo sea formado en nosotros, que nos parezcamos a Jesús. Sabemos ya por la palabra que entonces estas experiencias que producen dolores inenarrables pueden y van a ser utilizadas por el Señor en algunas ocasiones para protegernos de nosotros mismos. Es como el dolor físico que te dice para. Los dolores te van a decir hay algo ahí con lo que tienes que trabajar. El dolor puede ser utilizado por el Señor para formar nuestro carácter, como hemos visto en Santiago capítulo 1, los versos del 2 al 4. Pero también puede ser utilizado para fortalecer nuestra fe. Es un secreto a voces que nosotros salimos de los momentos de prueba y si nos hemos agarrado de la cota, aleluya, de ese borde de las vestiduras del Señor, cuando salimos de las pruebas, salimos con una visión mucho más amplia y fuerte de la vida. De hecho, en estos días no soy yo el único que se ha estado preguntando acerca de la fragilidad de la vida. Donde quiera que entro, encuentro gente preguntándome, ¿cómo es posible que hayamos estado tan ansiosos y desesperados por cosas tan tontas? Cuando la vida es como la flor del campo, se nos puede escapar de las manos en cualquier momento y aquello que se supone que sea importante para la vida, nosotros no lo estábamos haciendo. Ahora, interesante, yo voy a la palabra del Señor y busco en el capítulo 50 del libro de Génesis y me encuentro que Dios puede utilizar el dolor para prepararme para que yo pueda servir mejor. Lo repito. Dios puede utilizar el dolor para prepararme de manera que yo pueda servir mejor. Estoy en el capítulo 50 del libro de Génesis, del principio, Bereshit, y de hecho aprovecho la oportunidad para dar las gracias a la Coalición Nacional Hispana por considerarme para poder participar en la experiencia del miércoles pasado allá en el centro comunal de nuestros queridos amigos, la comunidad judía en Puerto Rico, y a Daniel, el querido rabino, regente de esa sinagoga. Fue una experiencia maravillosa el miércoles en la noche. Y mientras yo estaba allí, yo recordaba algunos de estos pasajes y leyendo el libro de Génesis antes de llegar a esa reunión, yo miraba ese capítulo 50 porque es casi de los capítulos finales de la saga de José. Y José, cuando está hablando con sus hermanos en ese capítulo 50, le dice a ellos, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Y oiga el verso 20, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Así pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Está hablando de una gente que lo vendió. Una gente que le dio una paliza y lo tiró a un pozo y lo vendió como esclavo. Y después le dijo a su papá que el muchacho se había muerto. Está hablando con una gente que le costó a él no solamente ser vendido como esclavo, sino pasar mucho tiempo preso por algo que él no hizo. Parte de su vida es una tragedia de prisiones y de dolor. Cuando lo ven, él está sentado como el segundo hombre más importante de su época en el mundo entero, en Egipto. Y a cargo de poder alimentar a la gente porque no había alimento. Pero lo que le está diciendo a sus hermanos es, ustedes provocaron un dolor. Hicieron algo que es injusto, que no se hace. Y creen que lo que deben recibir a cambio de esto es justa retribución. Pero lo que ustedes no han percibido, de lo que no se han percatado, es que Dios utilizó el dolor que ustedes provocaron para capacitarme a mí y prepararme para servir mejor.
Esta es una visión extraordinaria de lo que son las pruebas y lo que son las luchas. Pero hay una palabra que nosotros tenemos que mirar todavía con mayor fuerza, porque no solamente Dios usa el dolor para fortalecer nuestra fe, ayudarnos a servir mejor, fortalecer nuestro carácter. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de esto en Filipenses capítulo 3, los versos del 8 en adelante, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y preste atención, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Usted mira esto con ojos posmodernos y se dará cuenta de que lo que el apóstol está presentando se resume en una frase: el dolor puede ser usado por Dios para acercarnos más a Cristo, para acercarnos más al amado. La experiencia que teníamos el sábado pasado en la cancha Petaki Guina en Arecibo, y aprovecho la oportunidad para darle las gracias al Ministerio Cristo Viene y a la Cadena del Milagro por tener esa deferencia y considerarme digno de ocupar ese púlpito y predicar esa noche. La experiencia que teníamos esa noche con la juventud de Puerto Rico, el Encuentro Nacional de Juventud, lo que buscaba y procuraba era que, más que destacar la figura de nuestro querido hermano Gille, que es un nombre y un testimonio que hay que mantener en alto, era poder producir y conseguir en los muchachos y en el pueblo que nos estaba escuchando alrededor de la tierra la necesidad de acercar a la iglesia a Cristo Jesús. De que nosotros, como hombres y mujeres, como parte del cuerpo de Cristo, soltáramos el entretenimiento, soltáramos esa vida superficial, en inglés la palabra es shallow, soltáramos esa tendencia, esa inclinación a una vida de éxito, exitista, y nos diéramos cuenta de que la falta de pertinencia que en muchas ocasiones tenemos obedece a que nosotros estamos reflejando más escenarios y mucho menos a Cristo, más espectáculos y muchas veces menos a Jesús el Señor. Y en muchas ocasiones, para que nosotros podamos caer en esa experiencia, Dios tiene que hacernos chocar con nuestra fragilidad, chocar con nuestro dolor, chocar con nuestra imposibilidad. Que escribe 13 cartas del Nuevo Testamento le dice a la gente: yo lo que quiero es asegurarme de que yo me parezca a Él. Y si para parecerme a Él tengo que conocer y participar de sus padecimientos, bienvenidos sean los padecimientos, no van a ser eternos. Porque si algo tú y yo tenemos muy claramente definido en el corazón, es que las aflicciones que nosotros sufrimos aquí no se comparan con la gloria que viene de camino. Ese capítulo 8 de Romanos nos ha pegado fuerte en los últimos meses. Y ese verso 18 así lo dice: tengo por cierto, no es que creo, no es que me estoy convenciendo, no es que estoy pensando, es que no es tampoco que tengo la idea, tengo por cierto, o sea, tengo una certeza absoluta de que las aflicciones del tiempo presente no le llegan a los tobillos a la gloria que viene de camino. Si eso es así, yo quiero parecerme a Cristo, y si Dios quiere utilizar el dolor para que yo me parezca y me acerque más a Cristo, bendito sea su nombre. Ahora, el apóstol Pablo me va a decir algo todavía más fuerte sobre esto. Dios le dice al apóstol Pablo, y esto también está en 2 Corintios 12, que Dios puede utilizar el dolor para que nosotros vivamos la necesidad de despertar de nuestros letargos y fortalecer el propósito de Dios en nuestras vidas. Lo voy a leer tal y como aparece en esa porción bíblica, porque cuando uno lo lee precisamente como el apóstol Pablo recibió de Dios escribirlo, tiene unos colores que ningún predicador le puede dar. Voy a leer el verso 10 de 2 Corintios 12 y lo voy a leer en Reina Valera y lo voy a leer en Dios habla hoy. Y lo voy a leer aquí también en la Nueva Versión Internacional, porque
Este verso tiene que quedarse grabado en lo profundo de nuestro corazón. Y la Biblia tiene ese poder. Mire cómo dice ese verso en la versión de Dios habla hoy. Y me alegro también de las debilidades. Recuerde, debilidades aquí es asteneías, enfermedades, dolores. Me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Recuerde, no está hablando de tentaciones ni de pecado, ni de incapacidad para mantenerse en santidad. No es de esas debilidades que nosotros a veces creemos que Él está hablando. No es de esto que Él está hablando aquí. Debilidad aquí es astenea, enfermedad, dolores que te quitan la fuerza al punto de que ya tú no tienes capacidad para seguir para adelante. Y Él dice que Él se alegra en esas debilidades, en los insultos y las necesidades, en las persecuciones y las dificultades que sufre por Cristo, porque ha descubierto que cuando más metido está en esos zapatos, cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Porque lo que hace el Señor es que despierta la realidad de que yo no funciono con mi carne. En el Evangelio yo no funciono con mis fuerzas. Repetimos desde niños que no es con espada, no es con ejército, es con mi espíritu, dice el Señor. Y es un secreto a voces que no hay una cosa que pueda acercarnos más a buscar fortaleza espiritual que los dolores de centro, que los dolores del alma. Esta porción bíblica en la Nueva Versión Internacional dice: por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Reina Valera, que es el texto que la mayoría de nosotros sabemos de memoria, dice: por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, todo lo que no nos gusta, yo me gozo en eso. En todo lo que yo no quiero, yo me gozo en eso. Es como una conclusión, por lo cual, por lo tanto. En este manifiesto él dice: después de toda esta discusión, la conclusión en esta: yo he aprendido a gozarme en los ambientes que a mí no me gustan, porque he descubierto que en medio de esos ambientes, cuando yo estoy sufriendo esos dolores, cuando estoy enfrente de las angustias, de las persecuciones, de las necesidades, de las enfermedades, de lo que yo no puedo explicar, de las cosas malas que le pasan a la gente buena, descubro que ahí de verdad soy fuerte, porque no dependo de mi fuerza, dependo de la fuerza de Dios. Nos motivan a la acción a través de esta experiencia. Ahora, pasaje fundamental del Antiguo Testamento para ayudarnos a manejar y entender mejor los dolores. Le va a parecer extraña la cita, pero es el Salmo 119. Estos 172 versos tienen que ser leídos con mayor fuerza por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Y cuando yo leo el verso 71 de ese Salmo, el verso 71, el salmista dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Lo repito, ¿te pareció sorprendente? A mí también. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. En cristiano, de vez en cuando necesito un problemita. De vez en cuando necesito un problema. Y aunque yo no quiera que la frecuencia sea grande, hay ocasiones que tanto a nivel personal como a nivel institucional como a nivel nacional nos tienen que exponer a situaciones que nos humillan, que nos hacen tirarnos de rodillas diciéndole al Señor: no puedo más. Que nos hacen tirarnos de rodillas delante del Señor gritando: ¿a quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? No me sueltes que perezco. No puedo con esta carga, porque si no es así, no aprendo tus mandamientos. Y aprenderlos no es recitarlos, aprenderlos es internalizarlos. Desde esta perspectiva, entonces, Dios puede utilizar el dolor para enseñarnos. Le llamamos a estos dolores de crecimiento. Y un poquito más adelante, en otras ocasiones, en otras incidencias de este programa, estaremos tocando algunas funciones adicionales que Dios le asigna al dolor o que Dios puede conseguir a través de nuestras experiencias de dolor. Pero una que no me puedo llevar sin compartirla contigo en esta mañana es la que el salmista me regala en el Salmo 38.
Esta es una expresión que uno la mira dentro de los dolores y el temor que el salmista experimenta cuando escribe este salmo, diciéndole al Señor: no me reprendas ni en tu furor me castigues. Pero un poco más adelante, luego de esa expresión, los versos del 17 al 18, el salmista hace algo que yo creo que nosotros no hacemos con frecuencia, particularmente en la tradición evangélica, y digo esto con respeto. En muchas ocasiones nosotros los evangélicos, por tratar de separarnos mucho de la iglesia histórica, hemos perdido de vista la necesidad de la confesión de pecados y de la confesión de nuestra maldad. Y ciertamente yo no creo que yo tenga que ir donde un sacerdote a confesarme para que él me perdone. Yo tengo un sacerdote en los cielos, yo voy directamente delante de él. Pero el tener un abogado en los cielos, un sacerdote en los cielos, no significa que yo no tenga que confesar. Y la verdad, y tenemos que admitirlo, es que muchos de nosotros caminamos por las calles sin detenernos a decirle al Señor: tengo que confesar esta falta, tengo que confesar este pecado, tengo que confesar esta debilidad. Y lo terapéutico que es eso. Usted no sabe lo bien que usted se siente cuando usted le dice al Padre: yo sé que tú sabes esto, pero yo te lo tengo que decir para que tú entiendas, Dios, para que sepas que yo estoy reconociendo mi falta, que yo reconozco mi pecado. Después que el salmista en el capítulo 38 narra sus dolores y sus penas, sus quebrantos y hasta el temor que tiene por dentro. Versos 17 y 18 dice: pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Salmo 38, verso 17. Yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. En cristiano, esta experiencia que yo no puedo manejar, que me está doliendo, yo la voy a utilizar para quitarme lo que está produciendo la fiebre que tengo. Porque la fiebre no es el problema, es la bacteria que lo causa. Y ahí dentro de la infección que tengo espiritual y emocional por dentro se descubren unas áreas que son débiles, unas áreas de pecado, unas áreas de falta, y yo las tengo que confesar. No por miedo, sino porque yo sé que Dios está utilizando esa experiencia de dolor para que sirva como una radiografía de lo que yo tengo por dentro. Y las áreas fuertes yo las voy a afirmar. Y las áreas que están un poquito difíciles yo las tengo que fortalecer, como es el carácter y la fe. Pero lo que es pecado, lo que es falta, yo lo tengo que confesar. Dicho en un idioma que todos podamos entender, Dios puede utilizar el dolor para desnudarnos. Decía al principio de esta reflexión que no somos pocos los que hemos estado considerando que nos hemos desesperado y nos hemos preocupado por cosas que de verdad no son importantes durante los últimos meses. Cuando la vida, el regalo que Dios nos da, la fragilidad de la vida, está tan cerca de todos nosotros, y si la vida se toca y se apaga, todo lo que nosotros tenemos por delante por hacer se queda. Es otro el que lo tiene que hacer. Entonces las cosas importantes no le hemos prestado atención por estar mirando lo que es bobo, lo que es tonto, y por dejarnos afectar por pecados y debilidades que hemos debido confesar y ponerlas en las manos del Señor. A mí me llama la atención que durante la semana desarrollamos la necesidad de orar extraordinariamente por una batería de enfermos graves, de adentro y de afuera de la iglesia. Uno de los casos más significativos es el caso de nuestra querida hermana Mariles Fuentes Escalera, una diaconisa de 57 años de nuestra congregación. El cuadro más vívido que tengo en mi mente es en la más reciente Santa Cena más reciente que celebramos en la iglesia, orando por la consagración y por la presencia del Señor en uno de los elementos, símbolos de lo que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego de esta experiencia, ministrando en el altar y orando por los enfermos y por la gente que se acerca al altar, con una fuerza y con una pasión típica y única de esta mujer. Durante los pasados 6, 7, 8 años, sufriendo unos dolores de cabeza intermitentes muy fuertes, que todo el mundo ha considerado que eran simplemente migrañas, así sus médicos de cabecera lo habían entendido. Pasan un par de días y tiene que ir a urgencias médicas, nosotros llamamos emergencia en Puerto Rico, una traducción, un anglicismo. Y allí en el hospital Pavía le hacen unos estudios de centro y entienden que hay que referirla a centro médico porque sus dolores no son migrañas.
son el producto de un adenoma pituitaria que está amenazando su vida por el tamaño que tiene este aparato y por los lugares que está afectando. Llevada de emergencia a centro médico, un equipo extraordinario con el doctor Benjamín Rodríguez, Juan Nazario y un neurocirujano, el doctor Vigo, de primer orden, una batería de endocrinólogos, lo mejor del hospital universitario y de la escuela. Comenzaron a trabajar con ella y los cuadros después de una operación de esta naturaleza son típicos. Usted los ve escritos. Esos pacientes pueden desarrollar diabetes insípida, algunos se les afecta la tiroides, algunos desarrollan esta inclinación a que sus riñones estén produciendo orina constantemente. Con todas estas cosas se trabaja. Otros desarrollan problemas con aparatos, en el caso de las mujeres, de sus reglas, y si se tocan algunas de las arterias frontales, algunos problemas con los relays para caminar, las extremidades inferiores. Y con todo eso usted puede trabajar sin problema, pero con lo que usted no quiere trabajar es que los centros de controles de control de las bombas de sodio y potasio se descontrolen y que haya un proceso que en medicina llamamos hipernatremia, aumento desmedido de sodio, porque eso dispara unas condiciones que son mortales. Y nuestra querida hermana Marily Fuentes salió del proceso operatorio, posquirúrgico, con excelentes condiciones, pero el sodio se le disparó. Y ayer y antier estuvimos trabajando con los médicos dándonos el mensaje de que había sufrido muerte cerebral y que se había ido a morar con el Señor. La iglesia se ha sacudido y es importante entenderlo. Como dice el doctor Kleinberg, es como una amputación psicológica. Y nosotros necesitamos ir a la palabra del Señor para que el Señor nos diga que aunque nos parezca difícil manejar la situación, en este dolor Dios está insertado para fortalecer nuestra fe, para hacernos parecer más a Cristo, para fortalecer nuestro carácter, para enseñarnos a servir mejor, para acercarnos más a Él, para acercarnos más al propósito que Él tiene para nuestra vida, para motivarnos a la acción, para enseñarnos, para guiarnos y para protegernos de nosotros mismos, provocando que como una radiografía nos examinemos y delante del Señor reconozcamos que hay cosas por las que no vale la pena pelear y hay que mantenerse conectado a la fuente de vida eterna para cumplir aquí el propósito que Él tiene para nosotros. Oremos al Señor. Padre, nosotros te bendecimos porque lo más hermoso que tiene tu palabra es que nos permite tener argumentos, explicaciones, soluciones para conflictos y situaciones que nosotros no podemos entender y que no podemos explicar. Qué bueno que las alternativas que tu palabra nos enseña no se suscriben ni simplemente se sujetan a hacer explicaciones académicas y teológicas. Tu espíritu las toma y las convierte en rema en nuestros corazones. Hoy levantamos el alma delante de ti y te decimos que nos confesamos y nos reconocemos a nosotros mismos como incapaces para manejar muchas situaciones, Dios, que hoy se nos enfrentan. Ver masacres a nivel nacional, ver líderes de nuestro pueblo que sufren de situaciones y de enfermedades que son muy temidas por el resto de la sociedad. Ver hermanos y hermanas que amamos partir a las moradas celestiales de manera súbita e inesperada. Provocan en nosotros la necesidad de mirar al cielo y decirte como decía el salmista: Jehová es mi guardador, Jehová es mi sombra a mi mano derecha. Jehová me guardará de todo mal, Él guardará mi alma. Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Alzamos los ojos más arriba de los montes, alzamos los corazones hasta tu trono, esperando que tengas misericordia de nosotros. Que mientras fortaleces las familias que están trabajando directamente con estas pruebas y estas luchas, también te acuerdes de aquellos que sufren los dolores, Señor, productos aleatorios a estas pérdidas, y que tú abras nuestros corazones y nuestros pensamientos para entender que estás utilizando estas experiencias de dolor para que Cristo sea formado en nuestras vidas. Con esta fe clamamos, con esta confianza rogamos, con este deseo en el corazón de que tu Espíritu grabe esta palabra en el corazón, te damos gracias. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén.
AMEC Casa de Alabanza presentó Reflexiones de Esperanza. Palabras de aliento para nuestro diario vivir. Con el pastor Misraim Esquilín. 50 minutos de